Baixa papendekaru, baixa papeimehína, temimbo'ekuéra, ñañepuruke ñamba'apohína guaraní ñe'ẽ rehegua. Hoy vamos a hacer la autoevaluación niños y niñas en guaraní. Y hoy vamos a trabajar el texto Leo la noticia, amoñe'ẽ komarandú. Vamos a hacer la lectura sobre un artículo periodístico que dice Mbo'ehára omokyre'ỹ temimbo'épe oñangareko hag̃ua hekoháre. Quiere decir para que cuidemos un poquito nuestro planeta. Y nos habla justamente de una noticia sobre Horqueta, en Concepción, donde los alumnos se les está dando la posibilidad de que puedan cuidar su medio ambiente. Sobre la tierra, sobre el día de nuestro planeta. ¿Qué vamos a hacer con este texto? Bueno, eso ya lo tienen en su libro. Primeramente vamos a responder 3 preguntas. Maerapa mbo'ehára kuéra omokyre'ỹ temimbo'épe. ¿Por qué los docentes están animando a los alumnos? Van a explicar el por qué en ese texto, cuál es la motivación que le dan los maestros y maestras a estos alumnos. ¿Qué están pidiéndole a los niños y niñas? O sea, en este caso los maestros y maestras. Ba'e'árapa oñemomandu'a. Ba'érepa ñañangarekova'erã ñande rekoháre. Lo que estas preguntas nos dicen, ¿qué se está recordando y a qué se refiere en nuestro hogar de la tierra? Pues estamos hablando del Día de la Tierra. De eso se trata la noticia. ¿Cómo debemos, qué se recuerda? Y el Día de la Tierra y qué tener y cómo debemos cuidarla. Bueno, dice en esta autoevaluación, ambosa'i hovýpe oikóva ha sa'ijúpe oje'éva. Pinto de azul el hecho y de amarillo la opinión. Van a leer bien estas 3 oraciones extraídas de ese texto y van a pintar de azul cuál es el hecho que comenta y en color amarillo lo que se dice una opinión. Lo que sí, niños y niñas, si no pueden de repente interpretar la palabra en guaraní, les aconsejo que utilicen el diccionario. Después dice, el siguiente dice, van a extraer 3 palabras que contengan la letra S. 1, 2, 3 palabras nada más de ese texto. Y después ustedes en el número 5 van a escribir correctamente estas palabras. Ven cómo están. Van a corregir aquí al lado. Por ejemplo, S, Riwazú, Fania, dice, todo está escrito. Ustedes saben que la Z no se utiliza en guaraní. Ustedes estos van a corregir estas 3 palabras. Y por penúltimo, van a observar las imágenes y van a escribir los pronombres personales en guaraní. Penemanduapa, shen, deja, ore, penja y cuera. Después tenemos el último, que ustedes van a sustituir los nombres con pronombres personales. El de Mónica y José. Eso es lo que ustedes van a hacer el día de hoy.